vamos a volar por el planeta, en el mundo, según Akram. Don Hassan, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, como siempre, Freddy. Oiga, me trae un frente a frente, pero muy interesante, y además vecinos nuestros, al menos uno, ¿no? Que están pasando por un interesante periodo político del cual podríamos no reflejarnos nosotros. A eso me imagino que usted lo va a analizar también el día de hoy, don Hassan. Exactamente, vamos a hacer un frente a frente del vecindario de Perú y de Ecuador, dos países que están en la coyuntura porque han pasado por elecciones. Elecciones de ese contexto, sí. Elecciones que han sido sorprendentes, al menos la de Ecuador, donde se impone la derecha. Nadie esperaba que se impusiera la derecha por la primera vuelta. Y en Perú, donde también hay una primera vuelta y la derechista Fujimori también queda para la segunda, ¿no? Veamos, si quiere, una gráfica para introducir este tema que nos trae esta noche don Hassan Akram en este debate. Ecuador y Perú. Ya. ¿Cuál es su hipótesis? Usted tiene varios ahí mapas que, si quiere, usted mismo los va pidiendo nomás, don Hassan. Bueno, es que en el contexto chileno, hablar de esos dos países tiene un correlato obvio para nosotros. Es que los dos han pasado por estallidos, ¿no es cierto? Ecuador, de hecho, estuvo en un profundo estallido en octubre de 2019. Efectivamente, terminó la misma semana que el nuestro empezó. Y ahí fue un tremendo movimiento contra el paquetazo del Fondo Monetario Internacional que quería imponer el gobierno de Lenín Moreno. Querían cortar el presupuesto del Estado, cortar los salarios para los trabajadores fiscales y también cortar el subsidio al petróleo. Entonces iba a aumentar mucho el costo del transporte, cosa similar a lo que pasó en Chile, ¿no es cierto?, en exactamente el mismo mes. Explotó un tremendo movimiento en contra, el gobierno tuvo que echarse para atrás y, a pesar de eso, ahora en las elecciones presidenciales gana de la derecha. Y en el caso de Perú, el año pasado, 2020, en noviembre, tuvo también otro estallido, una movilización enorme contra el presidente del Congreso, que se había autoimpuesto efectivamente como presidente del país. El Manuel Merino, que reemplazó al Martín Vizcarra, y en eso fue muy impopular, hubo violación de derechos humanos, 2 muertos establecidos, y tuvieron que cambiar el presidente. Entonces, 2 estallidos que lograron en un caso revertir las medidas de austeridad, y en el otro caso literalmente sacó el presidente. Y entonces uno pensaría que eso permitiría futuros gobiernos para cambiar el modelo imperante latinoamericano de libre mercado y de exportación de recursos naturales. Y no fue así. En los 2 casos tenemos una confusión electoral total. Empecemos con Ecuador. Es que Chile es muy diferente. Perfecto. Empecemos con Ecuador, ¿le parece, no? Porque en Ecuador había una primera vuelta donde la fuerza de izquierda se había impuesto notoriamente al derechista, ¿no? Más de 30% lo que había sido Arauz, pero gana Lasso, gana en la segunda vuelta el derechista. ¿Qué pasó ahí, no? ¿Quién terminó votando por la derecha para que no se produjera el triunfo de la izquierda o del correísmo, como era lo evidente, ¿no? Por lo menos a raíz de la votación primera. Lo que hay que entender del caso ecuatoriano es que en primera vuelta hay efectivamente una mayoría de izquierda, ¿ya? Porque Andrés Arauz, que es el delfín de Rafael Correa, ¿cierto?, que ese gobierno que impuso un modelo de derechos sociales, de mayores impuestos, mayor gasto, no solamente fiscal, sino también en empresas productivas, ¿no? Un modelo desarrollista y del estado de bienestar. Andrés Arauz, que fue el delfín de Corea, sacó primera posición, o sea, primera mayoría, 32.7%. Después, si uno suma Yacu Pérez de Pachacuti, que es un partido de izquierda pero indigenista, medioambientalista, él sacó tercera posición, 19%.
¿ya? Y después en cuarta posición estaba Javier Heras, de la izquierda democrática, con otro 15%. ¿Ya? Entonces, efectivamente, juntos esos tres candidaturas de izquierda o críticos al neoliberalismo suman 62%. Y en comparación, Claro. Guillermo Lasso, que termina imponiéndose en segunda vuelta, en la primera vuelta solamente sacó Ahí está. 19,74%. Ahí está lo que usted está diciendo, ¿no? La primera vuelta era evidente, así sumando los votos de la llamada izquierda, entre comillas, era más de 60%. Entonces uno decía, pucha, en la segunda vuelta, obvio, ¿no? Obvio que Arauz se va a imponer fácilmente al derechista Lasso, cosa que no ocurrió, ¿no? ¿Cómo se explica No. usted esta sorpresa? El mapa territorial es bien interesante, porque ahí lo que vimos en primera vuelta con esos colores es eso de lo que dije del 61,79% a favor de la izquierda, porque ahí se nota que Arauz, que está en el color naranjo, ¿no es cierto?, tiene toda la Claro. costa, ¿ya? Perfecto. Después, en la parte que es la selva, ¿Ya? y también una parte de la sierra, de las montañas, está Yacu Pérez de Pachacutic, y una parte que está amarillo está Eras, de la izquierda democrática. O sea, Guillermo Lasso de la derecha tiene un pequeño espacio alrededor de Quito, de las ciudades. De Claro. hecho, tenemos un mapa que ayuda a entender Ecuador, porque es un mapa climático que entiende las zonas, porque la Ya. votación en Ecuador responde a una cuestión territorial. Oiga, disculpe, de acuerdo a ese mapa que usted mostró recién, entonces la victoria del derechista se debe al voto indígena, a la zona. Exactamente. Mira, los indígenas votaron por el derechista Lasso, que es un empresario banquero. Bueno, ahí hay dos puntos. Y la diferencia entre los dos candidatos fue 420.000 votos, ¿ya? Porque sí, es cierto que Lasso aumentó mucho su votación, entonces es evidente y inevitable pensar que una parte importante de los votos indígenas sí pasaron a Guillermo Lasso. También una parte importante de los votos de la izquierda democrática también pasaron a Lasso. Pero hay que entender que también hubo un aumento muy importante en los votos nulos. Ecuador es un sistema de voto obligatorio, ¿ya? Claro. Entonces tiene una participación electoral de 81-82%. Altísima. Altísima, pero ¿qué pasa en la segunda vuelta? Que aumenta el porcentaje de votos nulos, ¿ya? Que en primera vuelta eran como 9%, sube en segunda vuelta a 16%. Hay 1.7 millones de votos nulos, ¿ya? Y eso tomando en cuenta que la brecha entre Lasso y Arauz es 400. O sea, es más de ¿Y por 3 qué? veces la cantidad de votos nulos. ¿Por qué el correísmo, ¿no? Arauz no fue capaz de seducir al menos a estos nulos? ¿Qué pasó con Arauz? Esto es una muy buena pregunta, porque ahí se nota que sí hay un movimiento antineoliberal muy fuerte, pero el problema tiene que ver con la institucionalidad de la izquierda de su narrativa. Pachacutic, que es el partido del candidato Yacu Pérez, que su nombre real ni siquiera es Yacu, es Carlos Pérez, y cambió su nombre para parecer más indígena. Claro, es un abogado ambientalista que tiene un discurso muy anticorrea hasta en lo ideológico, porque ellos son una especie de medioambientalistas fundamentalistas. Entonces, el argumento de ellos es que Ecuador es un país extractivista, cosa que es muy cierta, ¿no? 50% más o menos de la exportación es petróleo, ¿ya? Entonces ellos dicen, tenemos que terminar con el extractivismo. Pero eso puede significar cosas muy diferentes para distintas personas. Para Rafael Correa, la idea era, y esa es la frase de él, que yo encuentro muy inteligente, usar el extractivismo para salir del extractivismo, ¿ya? Entonces la idea es que Ecuador es un país que vende petróleo, tiene que seguir vendiendo petróleo, pero usar esos recursos en parte para pagar los derechos sociales de la población, pero en otra parte para diversificar la economía, para no solamente depender de la exportación de petróleo, sino hacer otras actividades económicas, industrializar el país, tener otras fuentes de generación de energía renovable,
¿ya? Entonces la idea Ahí era está, mantener el ahí está extractivismo Correa. para salir de él. Perfecto. Correa, entonces, que lo estamos viendo ahí en imágenes, no tuvo un final feliz en su mandato. Él deja su delfín, que fue Lenin Moreno, pero Lenin Moreno a la vuelta de la esquina se pasó para el otro lado, ¿no? Traiciona, Le sí. dio vuelta a la espalda, entonces ahora él había elegido a Arauz, y usted me dice entonces que el correísmo es muy resistido, Correa, por este grupo de partido más medioambientalista, como usted dice, ¿no? Más cercano a lo indígena. Sí, el conflicto de que Correa tenía con los indígenas fue constante durante su gobierno. Y es una parte por esa ideología de medioambientalismo fundamentalista, donde ellos dicen, no es que queremos superar el extractivismo haciendo más cosas industriales y buscando otras formas de financiar los derechos sociales. Simplemente queremos dejar de extraer. Rafael Correa, de hecho, tenía una idea para dejar de extraer con el caso de Yasuni, ¿no? El Parque Nacional, ¿ya? Uh-huh. Donde ellos decían, bueno, acá tenemos reserva de petróleo, no queremos seguir destruyendo lo que es una reserva ecológica, entonces buscamos financiamiento del mundo desarrollado, que ellos nos paguen para dejar ese espacio intacto, porque los países del norte global han al final usado todos sus recursos naturales durante el siglo XIX para industrializarse. Ellos contaminaron, destruyeron el planeta y ahora están diciendo a los países más pobres, ustedes no pueden hacer lo que nosotros hicimos, ¿ya? Entonces ahí hay una tremenda contradicción. Y lo que ofreció Correa entonces era decir, por favor, países ricos, ustedes se beneficiaron en el pasado, ayúdenos ahora a no extraer. Pero al final el mundo occidental no quiso financiar. Y entonces al final Correa tuvo que buscar otras fuentes para financiar los derechos sociales. Y la respuesta fundamentalista de los indígenas, o de ese grupo más bien ideológico que se hace alianza con los indígenas, es no hay que extraer, no hay que hacer nada. ¿Cómo entonces uno financia los derechos sociales? Ni idea, pero porque nunca lo explican. Pero eso fue la oposición indígena a Correa. Hay un gran voto entonces nulo que termina beneficiando a la derecha, a Lasso, pero también hay un voto, me imagino, de centro, que también se inclina más por la derecha y termina entonces con Lasso en el poder en Ecuador, ¿no? ¿Quién es Lasso? Realmente si uno va en los detalles de los números, no es tan así que no hay un voto de centro. En primera vuelta lo que se nota, hay un voto de izquierda, y Correa no es una izquierda tipo concertación, es una izquierda tipo Frente Amplio, una izquierda del Estado activo, tanto en temas económicos como en derechos sociales. Y eso tiene la primera mayoría en el país. Y después hay una derecha que es aún más dura que la Frente Amplista, una izquierda aún más dura que la Frente Amplista, que es antidesarrollo. Es evidente, Hassan, que hay un voto, ¿no? que se fue a la derecha, que o era de los indigenistas o era de esta izquierda, ¿no? que votó también por Herpas, ¿no? Sí, exactamente. Y ese voto es clientelar. Pachakutik, como partido, llama a votar nulo. Entonces, muchos de sus votantes votaron nulo respondiendo a esa llamada. Hay, al final, una división entre las organizaciones indígenas. Pachakutik se formó como partido indígena para representar lo que se llama la CONAI, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, que fue el movimiento detrás, de hecho, de gran parte de las protestas contra Lenin Moreno, que traicionó a Correa. Entonces, CONAI llama también a votar nulo, aunque sus líderes están muy divididos en ese sentido. Jaime Vargas llama a votar para el correísmo, para Arauz, pero entonces los otros de CONAI lo expulsan. Dice que no estamos de acuerdo en eso, porque la CONAI constantemente está negociando con la derecha para buscar mayores ayudas a líderes específicos en una red clientelar. Perfecto. Y eso es la peor combinación en la política indígena ahí estamos viendo Yacu Pérez, nombre real, insisto, Carlos Pérez, abogado, ambientalista, que se dice indigenista, pero es una ideología muy moderna, ideología de decrecimiento, que todo el desarrollo industrial
es algo negativo. Entonces Sí, debemos dejar la industrialización para los países ricos y dejarnos permanentemente en la pobreza. pero entonces, en resumen, para pasar a Perú, ¿por qué gana Lasso? ¿De dónde saca los votos Lasso para ganar sorpresivamente en la segunda vuelta? Porque no los tenía en la primera vuelta. Sí, van del voto indígena, ¿Ya? y del voto incluso de la izquierda democrática, ¿ya? Eso Por es lo que dos les razones. Ya, No, pero no es por un voto de centro, es por un rechazo contra la figura de Correa. Es un voto de rabia, no queremos que siga Correa porque han hecho una guerra sucia contra Correa, alegando que él es un corrupto, usando su control de los medios de comunicación para mentir directamente. De hecho, Correa está actualmente exiliado en Bélgica. Claro. Y hay al final una orden de arresto contra Correa de la justicia ecuatoriana, y Interpol respondió a esa orden de arresto diciendo: no vamos a ejecutar eso porque es evidentemente una persecución política, ¿no? Han ocupado su control de los medios de comunicación y han ocupado su control de la justicia para destruir la imagen de Correa. Entonces hay un anticorreísmo vinculado con esta política indigenista, clientelar, anti-industrialización. Ya. ¿Quién es Lasso entonces, el nuevo presidente de Ecuador? ¿Cómo lo podemos definir a él ideológicamente también? Es de la derecha neoliberal tradicional, es un empresario, amigo de Piñera, un banquero, y eso es la tercera vez que trata de llegar a la presidencia. Perdió contra Correa, perdió contra Lenín Moreno, y la tercera vez es la vencida, como dicen, y gana, ojo, con menos votos que la vez anterior cuando perdió. La razón por la cual gana es porque el contrincante, Arauz, saca mucho menos votos, producto de esa división por este tema clientelar de las indígenas que buscan una ayuda de parte de ese líder de derecha. Perfecto. Y con un odio contra Correa por la cuestión de desarrollo. Vámonos con Perú entonces para entender esta primera vuelta en Perú recién. Todavía falta la segunda vuelta, pero Keiko Fujimori pasa a la segunda vuelta. El fujimorismo, que es algo también viene extraño como de entender, ¿no? Desde nuestra perspectiva, pero que también se lee como un partido de derecha. ¿Cómo lo definimos, lo que está ocurriendo en la primera vuelta de Perú, don Hassan, en este frente a frente? Bueno, realmente, tanto como en Ecuador, no es una sorpresa que los estallidos no dan una respuesta coherente de transformación, porque al final el estallido chileno es muy distinto. El estallido chileno es un fenómeno contra un modelo superestablecido, institucionalizado, con políticas públicas que se buscan cambiar. En el caso peruano, fue un movimiento popular por una razón personalista, porque lo que ocurre es que tenemos, en las elecciones anteriores, la persona que ganó fue PPK, Pedro Pablo Kuczynski, un derechista conservador. De hecho fue el hermano de mi antiguo profesor de economía. Yo estudié economía en Inglaterra con Michael Kuczynski, el hermano menor de Pedro Pablo. Y al final... Era de derecha. De derecha. Era amigo de Piñera, además, ¿no? El presidente Kuczynski fue muy felicitado por Piñera en su momento. Felicitado porque tendencia ideológica derechista, pero PPK, Kuczynski, es muy distinto, no es como Lasso, no es como Piñera, no es empresario, él es economista, académico, funcionario internacional, una figura, su padre, de hecho, un médico polaco-alemán experto en enfermedades tropicales, y por eso terminan creciendo en Ecuador, una familia, en Perú, claro, es una familia bien de la intelectualidad peruana. Nos quedan 5 minutos para entender un poco lo que está ocurriendo en Perú y hacer esta comparación con Ecuador de don Hassan. Pedro Pablo Kuczynski sale al final por acusaciones de corrupción, ¿no es cierto? Al final porque es el Congreso peruano que tiene tanto control, no puede mantener ahí defensa contra las acusaciones bien, en realidad, inventadas de la ultraderecha, pero de Fujimori, pierde, renuncia, entonces llega Martín Vizcarra, que es otro candidato efectivamente muy poco político, pero tiene cierta popularidad con la población, y lo saca, él como presidente de la República, lo saca el presidente del Congreso,
que es el Merino. Y cuando lo saca, hay como una protesta masiva popular porque Merino no tenía nada de popularidad en la población. Manuel Merino entonces sale por las enormes protestas y lo reemplazan con Francisco Sagasti, que es otra persona que no es muy político al final. Y en eso entonces, en esa destrucción, porque Perú no tiene un sistema político muy institucionalizado, ¿ya? Entonces lo que tenemos en esa situación es lo que uno esperaría, una dispersión total en los resultados. Primera mayoría va a Pedro Castillo, ¿ya? Que es un dirigente de la izquierda dura, ¿ya? Que tiene raíces. De hecho, Perú tenía un frente amplio, un poco similar al frente amplio chileno. La candidata en ese momento fue Verónica Mendoza, una antropóloga. Esta dispersión hace que las dos primeras mayorías tengan menos de 20% cada una. Sí, exactamente. Pedro Castillo tiene 19% y la Keiko 13%. ¿Ya? Verónica Mendoza del antiguo Frente Amplio sacó solamente 7.8%. Pero está muy abierto, entonces ahí la segunda vuelta está muy abierta, porque la dispersión es tanto que no se sabe cómo podría ocurrir, ¿no? Aquí está el mapa de cómo fue esta dispersión de voto y se ve entonces que hay una diferencia entre lo que llaman la Lima metropolitana y lo que es la parte ya de la sierra o la selva, ¿no? Lo que hay que entender tanto de Ecuador como Perú es que en realidad son 3 regiones, no es un solo país unificado. Hay la zona de la costa, ¿cierto? La zona de la sierra, las montañas y la zona de la selva. Y esas 3 zonas tienen su propia economía, sus propias élites. Incluso por eso fue tan difícil la institucionalización de cada uno de esos países. Tenemos una gráfica que señala lo que usted está diciendo, don Hassan, donde se ve claramente eso que usted dice que es muy interesante, que tanto Ecuador como Perú son 3 países en uno, entre comillas, ¿no? Por la distribución geográfica que tienen, su topografía incluso. Y ese gráfico demuestra por qué no hay elecciones para Chile de lo que está pasando en Perú y lo que está pasando en Ecuador. Porque es cierto que Chile tiene 3 zonas geográficas también, ¿no? El norte Atacama, el desierto, con minería, el Valle Central de comercio y el sur agrícola. Pero ahí están las 3 franjas, mire, las 3 franjas que son la costa en ambos países, la zona central que podríamos llamar sierra y la parte en verde que es la parte más selvática. Eso influye mucho. Lo más importante entender que en el caso de esos 2 países hay élites distintas en las 3 zonas. En Chile, los dueños de la minería en el norte son las mismas familias que son dueños de agricultura en el sur y comercio en Santiago. Entonces, un país que es unitario, unificado desde el siglo XIX. Sí, de hecho, si uno cuenta en total, Chile tiene como 8 constituciones en su historia, ¿ya? En comparación, Perú tiene 12 y Ecuador tiene 20. Son países que nunca han logrado institucionalizarse bien y por eso hay un tremendo problema en la posibilidad de canalizar protestas sociales hacia algún tipo de respuesta de política pública. Eso no es la misma situación en Chile. Entonces los que están predicando la peruanización de Chile están un poco lejos, encuentro yo. Sí, lo que se quiere conocer históricamente como una estabilidad chilena con 3 constituciones prácticamente importantes, la del 33, del 25 y la del 80, en el fondo es una elitización completa de la democracia en manos de pocas personas que ha sido atávico, ¿no? Y una tremenda represión de parte del Estado de los movimientos sociales. Eso es Chile, más que estabilidad. Entonces, ¿qué podría pasar a la luz de lo que cree usted? ¿Se podría extrapolar un poco lo que ocurrió en Ecuador, sobre todo donde hubo un estallido social y terminó ganando la derecha porque hubo votos de la izquierda que pasaron al derechista Lasso? ¿Podría pasar un poco lo mismo, cree usted, en Chile en las próximas elecciones de noviembre? Yo no creo, porque si uno va, es cierto que Chile tiene una elitización, es una situación de muy poca democracia, pero la Constitución de 1925, por ejemplo, no es muy democrático al comienzo, pero logran democratizarlo más y llegan derechos sociales a través del Frente Popular, ¿no? Pedro Aguirre Cerda, esto de gobernar es educar. Hay espacios democráticos dentro de las constituciones chilenas. En el caso de Perú y de Ecuador, son igualmente poco democráticos, pero además son caóticos.
que hace aún más difícil la implantación de esas respuestas políticas públicas. En el caso chileno hay un sistema de partidos que es mucho más estable, que canaliza mejor las preferencias ciudadanas. Tenemos un problema porque esos partidos se neoliberalizaron en el pasado, y hay una cosa que es muy peligrosa en la política chilena, que es una tendencia antipartidos. Si uno quiere entender por qué es tan negativo esto de ser antipartidos, ver Ecuador, ver Perú. En Ecuador, Rafael Correa nunca creó un partido. Alianza País, que fue su movimiento, nunca fue un partido político propiamente tal, y por eso cuando Lenín Moreno como caudillo traicionó las ideas de Correa, colapsó completamente el movimiento. De hecho, sacó menos de 2% en esta elección. Y en Perú no hay ninguna estructura de partidos políticos, y por ende no hay mayorías en el Congreso para grandes cambios. ¿Ya? En el caso chileno tuvimos buenos partidos, se neoliberalizaron por la dictadura cívico-militar, donde fue Pinochet que trabajó contra los señores políticos y los partidos, como siempre decía, y ahora hay que rescatar eso, porque fueron partidos para canalizar hacia los cambios. Partidos comprados por el gran empresariado también, ¿no? Los partidos de la concertación, incluyendo los de izquierda o algunos de izquierda. Totalmente, por eso es tan importante ahora su limpieza. Muy bien, Hassan. Interesante frente a frente entonces para entender lo que pasa en Chile, lo que podría pasar o lo que no podría pasar en Chile respecto de lo que está ocurriendo en Ecuador y en Perú, nuestro barrio más cercano. Hassan, le mandamos un abrazo grande, ¿eh? En esta travesía por el mundo entero. Que esté bien. Nos vemos la próxima semana. Chao. Y también gracias a ti por la sintonía. Es el escenario del poder. Stock disponible, es vía X y estamos por la libre expresión. Hasta la próxima. Chao.